Los mercados internacionales, por supuesto, se desplomaron, bueno, pues algunos, la bolsa argentina y también, pues esto repercute también en los mercados del resto del mundo. Y bueno, para ponernos un poquito más en contexto con respecto a lo que está sucediendo allá en la Argentina, tenemos ya en la línea telefónica a Adolfo Laborde, internacionalista. Muchísimas gracias, Adolfo, nuevamente por estar aquí en Primera Emisión. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días, María Fernanda. Adolfo, antes de que comencemos platicando un poco con respecto a la economía y qué es lo que va a suceder pues en materia de mercados financieros, ¿qué te parece si nos pones pues un poquito más en contexto? ¿Qué es lo que se están jugando los argentinos en estas elecciones y qué es lo que vamos a ver pues este próximo octubre en donde se van a llevar a cabo las elecciones generales? Claro que sí. Mira, básicamente esto tiene que ver con un curso de economía política, ¿no? O un rumbo de la economía política y de la propia economía. Sería también un cambio, un viraje hacia un modelo que ya estuvo en Argentina con el kirchnerismo hace algunos años y que de alguna manera se responsabiliza de las grandes tragedias económicas. Tiene que ver también, por supuesto, con este tipo de acciones, de lo que serían los lineamientos generales de la política social, donde el presidente Macri, desde una perspectiva pues, muy de libre mercado, ha eliminado todo pues la ayuda que se le daba a la gente más vulnerable de Argentina, porque dicho sea de paso, independientemente de que ya se había acumulado cierto tipo de exclusión a ciertas clases sociales en Argentina, pues Macri no lo pudo revertir, como ustedes lo dicen, ha crecido, ¿no? Que se está esperando que haya una inflación del 50% para este año. Macri tuvo que hacer uso de estas políticas restrictivas para poder eficientizar el gasto público, ¿no? Adelgazó el Estado, eliminó secretarías, despidió mucha gente, empezó a tener un enfrentamiento directo con el peronismo, y eso pues ha polarizado al país. Y los resultados económicos pues los vemos directamente con los grandes préstamos que le ha dado el Fondo Monetario Internacional. Argentina recibió un préstamo o una línea de crédito, de 57 mil millones de dólares para poder sanear su economía. Los bonos que ofrece el gobierno argentino pues tienen rendimientos muy altos, de más del 70%, los tuvieron que subir al 50 hace algunos meses, y aún así hay pues una serie de desconfianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Entonces el país está polarizado. Lo cierto es que también ha aumentado la pobreza, y eso ha ocasionado a que los argentinos en general, habrá gente que apoya a Macri, por supuesto, pues estén pensando en un cambio de gobierno ante una situación pues compleja, que no es de ahora. Hay que recordar lo que pasó con el famoso corralito en la década del 2000, cuando se dio la crisis en Argentina. Adolfo, hemos visto, bueno, este fin de semana, cuando se llevaron a cabo esas elecciones en donde, bueno, pues efectivamente, y como bien lo comentas tú, Alberto Fernández se llevó aproximadamente el 48% de las votaciones, a diferencia del actual presidente Mauricio Macri con el 32.1%. Sabemos, y yo quisiera que nos compartieras un poco los perfiles, porque pues vemos una Argentina sumida en la crisis, en donde la pobreza ha alcanzado aproximadamente pues el 32% de la población de manos de Mauricio Macri, pero también Alberto Fernández o el partido que él representa, Frente de Todos, bueno, pues también está ahí la ex primera dama, por supuesto, en donde también estuvo vinculada a casos de corrupción. Entonces aquí, ¿cuál es la lectura? ¿Los argentinos están yendo pues por el menos peor, como dicen por ahí? Bueno, los argentinos, en general, te lo digo de primera mano, tengo buenos amigos en Argentina. De hecho, estaré en un par de semanas yendo a dar conferencias a ese país, en cursos. Lo que me dicen ellos es que el problema no es que pues uno sea mejor que otro, sino muchos de ellos se sentían mejor en un mandato de corte peronista, ¿no? Porque había dinero, porque había programas sociales, porque la exclusión se había eliminado bajo la idea de que había una sociedad más incluyente. Y sí, efectivamente, lo dices muy bien, están votando por un candidato menos peor, o que no va a responder a esta política restrictiva, repito la palabra restrictiva, ¿no? De estas políticas
del Fondo Monetario Internacional que obligan a los países a tener una economía mucho más vigilada, mucho más coartada, mucho más de corte neoliberal que representa una serie de recortes, ¿no? Y claro, una serie de ahorros. Entonces eso lo están viendo con malos ojos los argentinos, porque lejos de funcionarles, lo están viviendo desde una perspectiva de su cotidianidad, ¿no? Tiene mayor escasez, el dólar se les ha ido, se les fue a 60, ¿no? En un día perdió el 25% de su moneda, los bonos han caído y ahí no hay confianza. Entonces eso, aunado a lo que prometen los operadores económicos, han ocasionado la crisis. Entonces sí, efectivamente, tú lo dices bien, hay una perspectiva de confiar en el pasado, que de alguna manera tampoco garantizaba un crecimiento, porque tenemos que ubicarlo en un contexto geopolítico y económico diferente, cuando Argentina convivía con otros regímenes parecidos a ellos, como el de Brasil o el de Venezuela, que se apoyaban, eso que ahora tiene otra realidad completamente. Ahora, ¿consideras tú que Mauricio Macri puede cambiar la historia? Lo vimos precisamente dando la conferencia de prensa este domingo, en donde él dijo que no le fue nada bien al partido, que habían perdido, pero que él tenía todavía la esperanza y llamaba a toda la comunidad argentina para seguir unidos y por supuesto vencer en las elecciones generales este próximo octubre. ¿Tú crees que esto pueda suceder? Digo, ya viendo los números, es un poco complicado, pero ¿podría esto, regresar el poder a Mauricio Macri? Bueno, en política nada está escrito, ha habido cambios. De hecho, antes de los resultados, las encuestadoras le daban una ligera ventaja, un empate técnico, y el tema es que la gente no se expresó. Pronto puede pasar, por supuesto, no sabemos qué estrategia vaya a utilizar el candidato, el presidente Macri, que ya tiene el poder, tiene los aparatos del Estado, tiene los reflectores de la prensa, de la opinión pública, y puede generar una estrategia de miedo, como ya lo han hecho en otros países, los mandatarios que quieren afianzarse en el poder. Es probable que haga eso, pero repito, el argentino, nosotros podemos tener una lectura diferente, pero el argentino del paso a paso, el que está en la calle, el que está sufriendo la exclusión y los efectos de estas políticas restrictivas, piensa que es mejor dar un cambio hacia un proceso mucho más de corte social, independientemente que Cristina, como también lo dices bien, tenga investigaciones de encubrimiento, investigaciones de enriquecimiento ilícito y sobre todo de beneficio a ciertos grupos que la apoyaron en su estancia en la presidencia. Y es preocupante de verdad lo que sucedió con los mercados, porque esto que se llevó a cabo el fin de semana, que muchos especialistas lo llaman como un ensayo electoral, ¿no? Previo, por supuesto, a lo que pueda pasar este próximo mes de octubre, con pura especulación se cayeron las bolsas. Ahora, ¿qué va a pasar si al final del día, Alberto Fernández gana la presidencia? ¿Cómo se comportarán los mercados? Sí, tendrá que enviar un discurso de aliento, de confianza, que ya lo intentó hacer. Hay una, como tú bien lo comentas, una desconfianza, no se piensa que vaya a haber una continuidad con estas políticas que emprendió el presidente Macri para sanear la economía, para pagar la deuda, para poder mantener la confianza de los tenedores de los bonos. Pero efectivamente, el hecho de que haya una transición política, no es una solamente transición política, sino también una transición del modelo económico, en donde ya lo dijo el antiguo asesor de Cristina, y que hoy en día puede ser el gobernador de Buenos Aires, que vino a México esta persona, que a hablar con la gente de Morena. Él dijo que están dispuestos a renegociar este paquete de 57 mil millones de dólares que se recibieron por parte del Fondo Monetario Internacional. Dijo que lo van a pagar, pero el tema de renegociar ya significa cambiar los términos de la negociación, y también significa que posiblemente hay otros cambios que no le benefician al gran capital. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que pasa por allá por la Argentina, porque al final del día, como siempre, repercute también en temas que nos atañen también a los mexicanos y a varios países alrededor del mundo. Adolfo, muchísimas gracias, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, muy buen día, hasta luego. Gracias, que tengas un extraordinario día.